Todas las categorías gramaticales que hemos visto hasta ahora eran categorías gramaticales variables. El sustantivo, el adjetivo, el determinante, los pronombres admiten variaciones, pues en el caso del pronombre, por ejemplo, de persona, en el caso del adjetivo y del sustantivo, pues admiten variación de género, de número. Además, ya sabéis que se les pueden añadir afijos, prefijos, sufijos. Las categorías gramaticales que nos quedan por ver ahora, que son el adverbio, la preposición y la conjunción, son categorías gramaticales invariables. A pesar de que vamos a ver de que en el caso del adverbio sí que nos podemos encontrar con que en algún caso concreto y para algunos adverbios muy determinados sí que esos adverbios pueden llevar sufijos, aumentativos, diminutivos o de superlativo, pero son media docena, contados y en algún caso muy específico que os explicaré luego. Cuando veamos la sintaxis, vamos a ver que el sintagma verbial es el más sencillo de todos los sintagmas, porque de hecho el sintagma verbial solo puede estar formado por un sintagma, por ejemplo, lejos, por dos sintagmas, más lejos, o después ese núcleo puede llevar un adyacente en forma de complemento del adverbio. Si yo digo, por ejemplo, yo qué sé, más cerca de nosotros, veis que después este núcleo, que es el adverbio, que sería el núcleo de ese sintagma, después puede estar modificado por un sintagma preposicional, como en este caso nosotros. No os preocupéis porque, repito, cuando veamos sintaxis empezaremos por la cuestión de los sintagmas y repasaremos esto. ¿Qué es el adverbio? El adverbio es una clase de palabra que está dotada de unos significados que hacen que modifique a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Lo que no puede modificar un adverbio es al sustantivo. Yo puedo decir ahora nieva, este ahora está modificando al verbo, me está diciendo cuándo. Puedo decir este árbol está más hermoso, este más está modificando al adjetivo. Y puedo poner un adverbio que modifique a otro adverbio para decir muy pronto. Entonces, ¿qué es lo que no me puedo encontrar? No me puedo encontrar con un adverbio modificando un sustantivo. Yo no puedo decir muy mesa o más silla. Entonces, el adverbio, repito, lo dice la etimología, lo encontramos desde el origen de la palabra. El adverbio es la palabra que está junto al verbo. El adverbio es la palabra que en principio modifica al verbo. En lee mucho se ve muy claro, nos dice cuánto lee o cómo lee, pero repito, también puede modificar a un adjetivo o puede modificar a otro adverbio, pero no puede modificar a un sustantivo. Cuando hablamos de los adverbios, nos encontramos con que los adverbios pueden ser de diferentes clases. El adverbio, desde el punto de vista semántico, es decir, por su significado, puede ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. ¿Veis? Aquí tenéis una lista con puntos suspensivos, porque no es una lista cerrada, sino que son listas abiertas, con los adverbios, los principales adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, etc. Entonces, el significado del adverbio va a estar relacionado con la clase del adverbio. Cuando nos indica dónde sucede algo o dónde se encuentra algo, nos vamos a encontrar con un adverbio de lugar, de tiempo nos indicaría cuándo, de modo nos indicaría cómo, de cantidad nos indicaría cuánto, afirmación, negación y duda pues nos indicarían pues justamente eso, si estamos diciendo que sí, diciendo que no o poniendo en entredicho algo que se ha afirmado. En el caso de los adverbios, vamos a ver que los adverbios pueden estar formados por una sola palabra, por ejemplo aquí o por ejemplo allí, o los adverbios pueden estar formados por lo que se llama una locución adverbial, es decir, una secuencia de palabras que tienen un sentido global. Yo puedo decir que hace algo, pues no sé, rápidamente, alguien hace algo rápidamente o alguien hace algo en un santiamén. En un santiamén sería la locución adverbial que equivaldría a hacer algo rápidamente o muy rápidamente. Repito, cuando hablamos de adverbio nos estamos refiriendo a una palabra. Cuando hablamos de locuciones adverbiales es un conjunto de palabras, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras que tienen un significado global que es el mismo que el de
el adverbio simple, el adverbio como palabra única. Después, ¿qué características tiene un adverbio? Como os he dicho, el adverbio es en principio una categoría gramatical invariable. No admite morfemas ni de número ni de género. Yo no puedo hacer un femenino, no puedo hacer un masculino sobre un adverbio. Sin embargo, sí que es verdad que hay algunos adverbios muy concretos de lugar y de tiempo que sí que admiten morfemas derivativos para formar diminutivos o aumentativos. Lejitos, lejotes, aquí no lo decimos mucho, pero en Sudamérica sí. Ahorita, el famoso ahorita vengo, ahorita mismo, prontito, levántate prontito y te cundirá más el día, tempranito. En ese caso, lejos, ahora, pronto, temprano, sí que admiten esos morfemas derivativos de diminutivo y de aumentativo. Y también hay algunos que admiten también el morfema que lleva el superlativo relativo. Lejísimos, prontísimo, tardísimo. Si os fijáis, coinciden los de arriba. No podemos decir aurísima, pero sí que podemos decir tempranísimo. Pero quitando esto, no os vais a encontrar con más variación en el adverbio. Aunque tengamos adverbios que por sí solos ya son adverbios, aquí, allí, ahora, sí que es verdad que la forma más productiva de hacer adverbios en castellano, es decir, la mayoría de los adverbios que nos encontramos, simples, son aquellos que se forman añadiendo mente al adjetivo. En este caso, si yo tengo triste como adjetivo, puedo hacer el adverbio, tristemente. Cordial, cordialmente. Cuando el adjetivo es un adjetivo que tiene dos terminaciones, cómoda, cómoda, cómodo, cómoda, amargo, amarga, brusco, brusca, el adverbio siempre se forma sobre el adjetivo femenino. Por tanto, de cómoda, cómodamente, de amarga, amargamente y de brusca, bruscamente. Aprovecho que hablamos ahora de los adverbios que acaban en mente para recordaros cuál es la regla ortográfica que se refiere a esta clase de palabras. En realidad, la RAE los considera palabras compuestas y de hecho tienen doble acentuación. Tienen dos sílabas tónicas. Tienes siempre la sílaba tónica en men y después tienen la sílaba tónica en la primera parte del compuesto. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que mente no lleva tilde porque es una palabra llana acabada en vocal, y si el adjetivo sobre el que se forma después el adverbio tiene tilde, porque por la regla general tiene que llevarla, se mantiene. Y si no, no la gana. Es un tipo de compuesto particular. Entonces, triste no lleva tilde, tristemente no lleva tilde. Sin embargo, cómoda llevaría tilde porque es una palabra esdrújula, cómodamente también la llevaría. Cortés, que es una palabra aguda terminada en vocal más S, lleva tilde, cortésmente llevaría tilde. Por tanto, tenéis que tener en mente esa regla ortográfica. La tilde se mantiene en el adjetivo si la llevara y no la gana en ningún caso, y mente no lleva tilde. Ahora viene la cuestión probablemente más complicada, que tiene que ver con determinantes, pronombres y adverbios. Resulta que hay una serie de palabras, no son muchas, son media docena, como todo, poco, mucho, bastante, nada, algo, que pueden funcionar como determinantes, como pronombres o como adverbios. Tenéis que tener cuidado y tenéis que distinguirlos bien, porque además es una cuestión sobre la que han preguntado más de una vez en el examen de la UIB. ¿Cuándo es un determinante? Por ejemplo, poco o mucho es un determinante cuando acompaña un nombre. Mirad este ejemplo de aquí. Tengo poco dinero. Aquí dinero es el sustantivo. Como poco está acompañando al sustantivo, es un determinante. Tengo mucho dinero, lo mismo. Mucho sería un determinante porque estaría acompañando a dinero. Tengo poca hambre. En el caso de poca, veis que no hay duda
porque como admite femenino, vamos a ver enseguida que es un determinante. ¿Dónde está el lío? El lío está en los que son los determinantes o los pronombres que son masculino singular, que esos son los que se pueden confundir con los pronombres, perdonad, con los adverbios, porque los adverbios son invariables. Entonces ahí está el lío. El lío está en todo, en poco, en mucho, en bastante, en nada, en algo. ¿Cuándo es un pronombre? Es un pronombre cuando por el contexto hemos elidido el sustantivo al que acompañaba. Yo en realidad tengo poco dinero, pero me conformo con poco. Este poco en realidad sería el pronombre porque estaría sustituyendo a dinero, que ya ha aparecido antes en la oración y que ya no lo tengo que decir. Y después, ¿cuándo serían adverbios? Serían adverbios cuando están acompañando a un adjetivo. Eres poco hablador, eso es poco probable, es un poco inocente por tu parte. En ese caso estaría modificando adjetivos, sería un adverbio. Y también cuando modifica al verbo, como poco, corro mucho, hablo bastante. En todos esos casos estaría diciendo cómo hablo, cómo corro, cómo como, y en ese caso sería un adverbio, porque estaría modificando al verbo. Repito, cuidado con esto porque es una cuestión sobre la que se pregunta en el examen y que tendríais que tener clara. Ya os he explicado las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son ese grupo de palabras que funcionan como un adverbio. Yo puedo decir que alguien escribe mal o que escriben a tontas y a locas. Y ya hemos visto también las clases de adverbio que hay, según su significado. Y después, otra cosa más, adverbios relativos e interrogativos. Aparte de estos adverbios que hemos visto aquí, los adverbios pueden ser adverbios relativos cuando introducen una subordinada adjetiva. Tampoco os preocupéis mucho porque también lo veremos cuando veamos sintaxis, pero veis que en estos casos, cuando son adverbios relativos, se puede hacer la paráfrasis con el cual, la cual. Fueron a la ciudad donde se casaron, fueron a la ciudad en la cual se casaron. El mes pasado nevó. El mes cuando nevó nos divertimos mucho, el mes en el cual nevó nos divertimos mucho, debes comer de la manera como te enseñamos, debes comer de la manera en la cual te enseñamos, en estos casos se puede hacer la paráfrasis, y después no tenéis que confundirlos con los adverbios interrogativos, que serían los que introducen una pregunta directa o indirecta, que en ese caso llevarían tilde. Dime, ¿dónde vas el próximo fin de semana? Veis que aquí no podemos hacer la paráfrasis con el cual. Cuando llega tu novia, pregúntale cómo se llama, cuánto cuesta esta casa. Que aquí tenéis un vídeo donde se explica bastante bien. Luego, finalmente, notas de la RAE sobre algunos usos del adverbio. Cuestiones con las que tenéis que tener cuidado. Detrás mío o detrás mía, al lado mío o al lado mía, delante suyo, detrás suya. Esas expresiones son incorrectas. Veis que aquí están con el asterisco delante, que significa que son incorrectas. ¿Qué es lo correcto? Detrás de mí, delante de mí, encima de mí, detrás de ti, detrás de nosotros, pero no detrás nuestra. Cuidado con esto porque se considera un vulgarismo y todavía no está admitido por la RAE. Sí que se puede decir a mi lado. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos anteponiendo es el posesivo, pero lo estamos anteponiendo, no lo estamos posponiendo. Por tanto, cuidado con cosas como detrás mío, delante mía, que son incorrectas. Después, aunque son construcciones redundantes, la RAE admite cosas como subir arriba, salir fuera, entrar dentro y, en fin, y bajar abajo. A mí, en fin, me parece una redundancia, yo lo evitaría siempre, pero la RAE dice que muchas veces aclara el significado y, por tanto, admite expresiones como cuando subas arriba, llévate la almohada. Yo diría simplemente cuando subas, porque no se puede subir abajo, pero bueno, lo admite la RAE y ya está. Lo que no se admite es más antes o muy peor, pero supongo que eso tampoco suena bien. Por tanto, nada. La RAE también dice que hay que
evitar, cuestiones como muy espléndido o preciosísimo, porque cuando ya utilizamos espléndido o precioso, ya estamos utilizando adjetivos que tienen un significado casi superlativo. Entonces, ponerle el muy o elísimo sería también una redundancia. Por tanto, evitadlo. Igual que, por favor, evitad expresiones como me encanta muchísimo, excepto que sea un contexto muy expresivo y que sea casi irónico, si no, evitadlo. Sí que muy completo o totalmente lleno están admitidos, porque yo puedo ir a un concierto y que el concierto, que las gradas estén llenas o que estén totalmente llenas. Si están llenas es porque no hay ningún espacio, pero si están totalmente llenas indica que están abarrotadas, que probablemente hay gente sentada hasta en las escaleras. Cuidado también con el uso reiterado de adverbios en mente. No es que sea incorrecto utilizar en un texto, en un párrafo, 3 adverbios acabados en mente. Lo que pasa es que habría que evitarlo porque hacen que el texto sea muy pesado. Si yo tengo lentamente o cortésmente y ya antes he utilizado otro adverbio acabado en mente, a lo mejor puedo poner de manera lenta o de modo cortés. Y el texto no sería tan pesado. Esto es una cuestión de estilo, no es de incorrección. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta, porque además esto es diferente de la regla, este uso es diferente del catalán, cuando tenéis 2 o más adverbios acabados en mente y están coordinados, lo que tenéis que hacer es poner el mente solamente en el segundo. Todos sus artículos están directa o indirectamente relacionados con el problema de la mafia. No podéis decir todos sus artículos están directamente o indirectamente, se considera incorrecto, y también se considera incorrecto todos sus artículos están directamente o indirecta relacionados con el problema de la mafia, que eso es lo que sería correcto en catalán, directamente o indirecta. En castellano no, directa o indirectamente. Aquí, por ejemplo, tenéis 1, 2, 3 adverbios que en teoría irían acabados en mente. Esta zona se ha transformado socialmente, culturalmente y económicamente. La forma correcta es social, cultural y económicamente.